Buenas noches, muchachos. Buenas noches, profe. Bueno, muchachos, ¿qué tema vamos a tocar hoy durante la tutoría? Como en todas las tutorías, vamos a comenzar hablando de los avances del proyecto final, cómo vamos en el proyecto final, qué han pensado, qué ideas tienen. Voy a resolver de pronto las inquietudes que pudieron haber tenido con la resolución del quiz y con el envío pues del mini proyecto, con el mini proyecto anterior. Aún les debo las calificaciones. Yo creo que si ahora entre hoy y mañana les envío el archivo con las calificaciones definitivas del quiz, que recuerden que en el quiz había una pregunta que estaba errónea, entonces la idea es no calcularla, no computarla. Disculpen un segundo, muchachos. Qué pena, muchachos. Como les decía, entonces vamos a revisar las inquietudes que tengan con respecto a esos temas. Adicional a eso vamos a tratar pues el tema de lo que es ya la programación orientada a objetos, clases y objetos con respecto a C++. Vamos a empezar hoy a ver el tema de C++. Vamos a hacer algunos ejemplos. Obviamente tuvieron que haber leído la documentación para hacer las respectivas preguntas, porque recuerden que aquí venimos es a resolver preguntas. Bueno, voy como tanteando el terreno para el próximo mini proyecto, para que lo vayan abordando, así aún no esté asignado, porque supongo que eso les dará un poco más de tiempo para abordarlo pues y para realizarlo. Como les dije, les debo la nota del quiz entonces porque había un punto erróneo, entonces la idea es mandarles pues el cálculo con 9 puntos y no 10, omitiendo ese erróneo. Y también está pendiente la calificación del mini proyecto. Pues según el nivel de servicio que yo les di, muchachos, espero tenerlos calificados este fin de semana. Yo pensaría que de pronto no hay ningún inconveniente, a veces lo hay, entonces si de pronto no lo tengo calificado este fin de semana, será en el transcurso de la próxima, pero, o sea, espero pues que no haya ningún inconveniente para tener la nota ya al menos para este fin de semana. Bueno, por favor activemos el micrófono. Bueno, cuéntenme acerca del proyecto final. ¿Qué han pensado, muchachos? He visto muy poca participación en el foro, muchachos. Recuerden que uno de los objetivos de este curso es precisamente ese, que ese foro se nos vuelva una bitácora del proyecto final, que ahí esté recopilado todo y podamos como hacer un seguimiento más exhaustivo y más detallado, un acompañamiento más de cerca, no que cuando llegue la hora de entregar el el anteproyecto, ustedes se enfrenten contra el mundo y no, hay que entregarlo dentro de 8 días y me tengo que inventar algo, sacarlo debajo de la manga y no sé ni qué hacer. Esa es como la idea de esos muchachos. Nadie en este curso ha publicado nada en ese foro. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Cuéntenme. ¿Alguno tiene alguna idea en qué ha pensado? ¿En qué va a desarrollar su práctica? Profe, una pregunta. Sí. Profe, el programa que tenemos que ver como proyecto final necesariamente tiene que correr en Ubuntu. ¿Tiene que qué? Tiene que correr en Ubuntu. Necesariamente. Pues no en Ubuntu. Recuerda que pueden utilizar cualquier distribución.
pero necesariamente tiene que correr en Linux. Y generalmente la mayoría de los programas, yo diría que en un 95%, si no es más, van a utilizar interfaces gráficas. Entonces la idea es que utilicen las interfaces con el método que vamos a usar, que es usando Qt Creator. Qt Creator también es multiplataforma, o sea, existe Qt Creator para Windows, pero como les dije, cuando uno está diseñando interfaces gráficas, aunque sea multiplataforma, puede que la forma gráfica, como sean los elementos, no sea la misma en Windows, porque pues de alguna forma es un sistema operativo diferente. Una ventana se puede ver aquí pequeña y allá grande o expandida, no sé. O sea, tiene sus diferencias en cuanto a visibilidad. Entonces, pues la idea es que lo hagamos sobre Linux, que la visibilidad sea sobre Linux. Imagínense en donde ustedes desarrollen ese software, lo desarrollen en Windows, lo traigamos y lo tratemos de montar en Linux y no funcione por X o Y razón, es complicado. Igual, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo para lo que fuera complicado. El primero que les acabo de mencionar, las interfaces gráficas. Otro ejemplo es el hecho por ejemplo, del valor agregado. Supongamos que ustedes van a configurar una base de datos, ¿cierto? Entonces, si van a utilizar todo standalone, pues, o sobre una misma máquina, digamos que la configuración es diferente. La configuración que tiene, por ejemplo, una base de datos MySQL sobre una base de datos MySQL sobre Windows y una base de datos MySQL sobre Linux es diferente. Entonces ahí pueden dar también conflictos. Bueno, esos dos ejemplos. Y una tercera cosa es que uno de los objetivos de este curso es que aprendamos Linux. No sé cuando te refieres a no hacerlo sobre Ubuntu, ¿a qué te refieres específicamente? Si hacerlo sobre Windows o sobre otro sistema operativo. Sí, de hecho, el sistema operativo, a ver si podía trabajar en Windows. No, la idea, uno de los objetivos de este curso es que aprendamos Linux, ¿cierto? Y no estuviéramos cumpliendo el objetivo si hacemos eso. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos, o qué alrededor de este tema, del tema del proyecto final? Ninguno ha pensado en una idea de proyecto final. Muchachos, pues digamos que el hecho de que ustedes participen o no en el foro no es un evento calificativo, ¿cierto? No, o sea, por el hecho de que ustedes no pongan una entrada en ese foro de proyectos, no va a haber una mala calificación. Lo que sí me da herramientas es para ser muy extremadamente estricto en el anteproyecto, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean reflejada la calificación de un anteproyecto muy escaso de información y muy poco detallado, la razón va a ser esa, muchachos. Va a ser que pues ustedes no tenían los argumentos. ¿Y por qué no tenían los argumentos? Porque nunca hicieron una entrada del foro. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Pues obviamente la calificación del anteproyecto necesariamente se tiene que ver reflejada en la calificación del proyecto, porque finalmente el anteproyecto es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, si ustedes desde el anteproyecto empiezan a planear mal, pues el resultado casi que será mal. Entonces, muchachos, les pido el favor que por favor en la semana siguiente, pues en esta semana, pues en el transcurso de esa semana, en la siguiente, antes de la próxima tutoría, hagamos efectiva esa participación en el foro. Bueno, muchachos, no sé qué inquietud tengan con respecto al quiz que presentaron, al anteproyecto, al mini proyecto que entregaron. No sé si hubieron dudas como con la metodología, tuvieron problemas para subirlo, yo no sé. Cuéntenme si tienen alguna inquietud con respecto a eso. Es el momento para decirlo porque se vienen muchos más. ¿Profe? Sí. Que nosotros lo mandamos al mismo, lo conseguimos en Windows, ¿cierto?
cuando uno lo va a abrir por Linux, no le abren los archivos. No te entiendo. ¿Lo comprimieron por Linux? Por Windows, o sea, nosotros lo mandamos por Windows y cuando uno lo va a abrir por Linux, no le abren los archivos a uno. Y en Windows se abre normal. Intentamos varias veces y nada. ¿Y los archivos fueron creados en Linux o en Windows? En Windows. En Windows. En un mundo pro en Linux. O sea, crearon los archivos en Linux, lo comprimieron en Windows y lo enviaron. Sí. Pues, no sabría qué decirte ahí. Bueno, no sabría qué decirte, porque es que depende del compresor que hayan usado. Pues, ¿con qué extensión quedó? ¿Con un punto zip? ¿Con un...? Punto RAR. Tendrías que descargar el RAR para... el WinRAR para Linux. No sé si eso existe. ¿Existe el WinRAR para Linux? Un RAR. Déjame mirar aquí rápidamente. Pues parece que no, muchachos, parece que hay que emularlo con el Wine. Pero miren, muchachos, yo sigo insistiendo en el tema, muchachos. Estamos en un curso de Linux, ¿cierto? Si nosotros empezamos a trabajar en Windows, en Linux, en Macintosh, en Android, yo no sé, vamos a empezar a generar muchas incompatibilidades, ¿cierto? La invitación, muchachos, es para que usemos Linux, ¿cierto? Generalmente hay software, por ejemplo, cuando vos comprimís en Windows, generalmente vos comprimís con lo que siempre lo haces, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, WinRAR. Vos en el WinRAR y tu compresión en WinRAR. Uno no se preocupa porque así siempre lo hace uno, ¿cierto? Uno dice, no, pues yo siempre lo voy a comprimir y él me crea un punto RAR y ya. Y pare de contar. Pero entonces, ¿qué pasa? En esas omisiones, uno a veces no piensa en que puede existir una incompatibilidad, ¿cierto? Para este caso, muchachos, si por alguna razón no me abre en Linux, trataré de abrirlo en Windows, lo extraigo y pues trato de extraer la información, pues no por ese motivo va a ser mala la calificación, yo trato de extraerlo de alguna forma. La invitación, muchachos, es para que evitemos este tipo de incompatibilidades, porque, o sea, en este momento es muy simple, son archivos de texto plano que son scripts que finalmente abren con un Notepad o con un WordPad o con lo que sea, ¿cierto? Pero cuando empecemos a trabajar usando librerías, accediendo más al sistema operativo, por ejemplo, ejecutando procesos, ¿cierto? Y nos da por hacer alguna prueba en Windows, eso prácticamente que va a colapsar, porque los procesos generalmente se lanzan es en Linux, ¿cierto? Y los verificamos es en Linux. Entonces la invitación, muchachos, es para que evitemos esas incompatibilidades. Esto es un curso, estas incompatibilidades, esto es un curso netamente de Linux, ¿cierto? Aquí casi que el Windows no aplica. Entonces, esa es la invitación, muchachos. No, para ese caso, pues trataré de abrirlo como se pueda. Pero, ¿cómo? Nosotros también hicimos la misma gracia. Comprimimos con WinRAR de Windows. Pero lo que no entiendo, muchachos, es si lo crearon en Linux, ¿por qué no lo enviaron desde Linux de una vez? ¿No había internet desde la máquina Linux o qué? Lo puede abrir en Windows. Pues o comprimirlo de una vez en Linux, no sé, es que me parece más complicado crearlo en Linux, llevarme los archivos para Windows y comprimir en Windows. Pues sería mucho más fácil hacer todo en Windows y hacer todo en Linux y por ejemplo llevármelo todo para Windows y subirlo, pues por si esa máquina no hubiera tenido acceso a internet. Es que seguramente los datos los trabajaron con el cel. Pero pues no, inclusive ahí sigo insistiendo porque es que existen, está el OpenOffice, pues no.
Bueno, igual muchachos, o sea, en Linux ustedes tienen todas las herramientas para que logren hacer lo que yo pido, ¿cierto? Por ejemplo, esa gráfica tranquilamente se puede haber hecho en OpenOffice. Digamos que ustedes no sabían manejar OpenOffice y de pronto era más fácil hacerlo en Excel. Bueno, es comprensible. Pero digamos que yo todo prácticamente lo oriento a que no se tenga que usar Windows. Por eso les digo, muchachos, no habrá problema. Trataré de abrirlo de alguna forma, no sé. De pronto, si no soy capaz de abrirlo, pues los contactaré. Pero la invitación sí es esa, muchachos. Todo, absolutamente todo en Linux. O sea, nunca sabemos qué incompatibilidad va a haber. ¿Qué otra inquietud tienen, muchachos, con respecto a ese tema? Muchachos, retomando lo de ahorita, pues me preocupa el tema de los proyectos, muchachos. O sea, yo no quiero que llegue el día del anteproyecto y yo les pongo una nota mala por algo que se hizo a la carrera, sabiendo que tenemos demasiado tiempo. Tengan muy en cuenta eso, muchachos. Bueno, muchachos, como les había mencionado, hoy el tema es orientado a... Hoy vamos a comenzar a ver lo que tiene que ver con C++, ¿cierto? Entonces se supone que ustedes debieron haber leído la información antes de llegar a esta tutoría. Entonces empecemos por eso. Cuéntenme en qué inconvenientes tuvieron o cuáles fueron las dudas que se generaron. ¿Cuáles son las dudas, muchachos? Muchachos, recuerden que cada vez la clase tiende a ser menos magistral, ¿cierto? Entonces, supongamos que la próxima tutoría no sea nada magistral. Si ustedes no me responden, si ustedes no me hacen ninguna duda, entonces prácticamente que no hay tutoría, porque no tengo dudas para responder. Se supone que todo el mundo está entendido y perfecto, ¿cierto? Entonces, les insisto, muchachos, cada vez las clases tienden a ser menos magistrales. ¿Cuál es la razón? Que al principio vemos los conceptos y me interesa que los conceptos queden reforzados, ¿cierto? Pero ya después ya no son conceptos, son esquemas de programación, usabilidad de C++, X cosa. Entonces, si en una tutoría que no es nada magistral no hay dudas, pues, no tendrá ningún objetivo la tutoría. Bueno, muchachos, vamos a utilizar el compilador G++, ¿cierto? Ustedes usaban otro el GCC. El semestre pasado, que era el GCC, ¿cierto? Vamos a cambiar, vamos a usar el G++. Su uso es muy similar, digamos que casi que igual. ¿Qué cambia, cierto? Recuerden, muchachos, que ustedes prácticamente que el semestre pasado, cuando estaban programando en C, pues prácticamente estaban usando C++, ¿cierto? Porque digamos que las librerías y todo son las mismas. Entonces, pues en el semestre pasado no había como tanto conflicto, ¿cierto? ¿Qué pasa si ustedes empiezan a usar programación orientada a objetos aquí profunda y utilizan el GCC? Posiblemente saque algún error en tiempo de compilación, porque él no es capaz de ir a tomar una referencia o alguna estructura de programación orientada a objetos, no es capaz de interpretarla, ¿cierto? Entonces, lo podemos olvidar por este semestre. Vamos a utilizar el G++. Su funcionamiento, como les digo, es el mismo. Hay que instalarlo, ¿cierto? O sea, él no viene por defecto con la instalación de la distribución de Ubuntu. Para los que están usando Ubuntu, para otras distribuciones no sé.
pero al menos para Ubuntu estoy seguro que no está instalada, ¿cierto? Entonces recuerden la forma de instalarlo, ¿cierto? Entonces con el sudo apt-get sí. Ya acá nos pide una contraseña y nosotros Pero creo que ya está instalado. ¿Cómo me dijiste? Qué pena, no te oí. acá para poder instalarlo necesitamos una contraseña y en ese momento no la teníamos. Sí, pues Ya está instalado. revisen si está instalado. Mejor dicho, enseguida con un ejemplo verificamos si está instalado, ¿cierto? En caso de que no esté instalado, pues tendrán que decirle al monitor, él es quien tiene la contraseña para que ustedes puedan instalar los programas. Pues debería estar instalado, porque ya lo hemos venido usando. Para los que no lo hayan instalado en su casa, recuerden que es sudo apt-get install, ¿cierto? G++. ¿Cierto? Hay muchas derivaciones. Van a utilizar el G++ propiamente, pues el core, el que es G++. Le dan y les instala. Obviamente les va a pedir contraseña. ¿Por qué les van a pedir contraseña? Porque lo están haciendo a través de sudo, ¿cierto? Entonces él les va a decir que efectivamente necesitan contraseña de root o de superusuario. Listo, muchachos, igual ahí en las diapositivas está cómo instalarlo. Bueno, algunos conceptos rápidos, muchachos. Pero la forma de usarlo. Bueno, ahí tienen todos los ejemplos, ¿cierto? Ejemplos, clases y objetos, ¿cierto? Hay dos carpeticas, una que se llama estructurado, ¿cierto? Que son dos programitas de lenguaje estructurado, ¿cierto? Simplemente para probar el G++. Ahí lo único que estamos haciendo es probar el G++, no lo vamos a usar para nada más, ¿cierto? Que son uno de factorial y el holamundo, obviamente, ¿cierto? Pues hacer un holamundo en C++, pues casi que es hacer un holamundo en C. Ahí lo que hay para rescatar es que estamos utilizando la librería IOStream en vez de la librería stdio, ¿cierto? Entonces, como para rescatar diferente a lo que vieron el semestre pasado, pero finalmente, como les digo, pues hacer un holamundo C++ y un holamundo estructurado, pues no tiene mucha diferencia. Como les digo, sí. La segunda línea es un define, ¿no? ¿Qué significa? Ya lo voy a abrir nuevamente. Esto. Ajá. Hay una cosa que vamos a ver más adelante, muchachos, que se llama un espacio de nombres, ¿cierto? ¿Qué es un espacio de nombres? Para que no quedemos con la curiosidad, después lo veremos más a fondo. Un espacio de nombres es un bloque en el cual yo defino, ¿cierto? Algunas variables y algunos elementos que voy a usar en el resto de mi programa. ¿Para qué hago eso? Lo hago para realizar una activación del uso de ellos. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un bloque de código, ¿cierto? Entonces yo digo, ese bloque de código, yo tengo un programa enorme y un bloquecito de código pequeño. Yo digo, ese bloquecito de código yo no quiero que se use para todo el programa, yo quiero que se use en cierta parte y no se vuelva a usar. ¿Para qué? Más adelante vamos a ver qué uso tiene eso. Pero yo puedo decir, yo quiero que se use desde aquí hasta aquí. De ahí en adelante eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? No lo podemos usar. Para hacer eso utilizamos a lo que se llama un espacio de nombres, ¿cierto? Entonces el espacio de nombres es como una especie de prefijo que se le coloca a todos los elementos que están dentro de ese bloque, ¿cierto? Si usted no usa ese prefijo para llamar eso, no le va a funcionar, ¿cierto? O si no activa ese bloque de código o ese espacio de nombres. Entonces, esa línea que ustedes ven ahí, using namespace std,
lo que hace es que activa un espacio de nombres que necesita la librería IOStream, ¿cierto? Vamos a compilarlo así como está y comentando después using namespace para que vean lo que les estoy explicando. Entonces nos vamos a ubicar en el directorio donde está guardado eso. Ustedes me imagino que lo tendrán descargado en otra ruta ahí, muchachos. No sé en cuál la descargaron. Se ubican en la ruta donde lo descargaron, obviamente lo debieron de haber descomprimido ya, ¿cierto? Listo, muchachos. Ahí estoy ubicado entonces en la ruta. Tenemos los dos archivos, el FAC2 y el Holamundo. Vamos a compilar cualquiera de los dos. Como les digo, el FAC2 es un ejercicio de mirar cómo compila G++, pero no tiene nada que ver con programación orientada, esto es una programación estructurada. Vamos a compilar el Holamundo, muchachos. Entonces, G++, ¿cierto? Es exactamente como usaban el GCC. Entonces recuerden, "-o" para crear un archivo objeto. G++ "-o" para crear un archivo objeto. Tienen que darle el nombre al archivo objeto. Recuerden que yo tengo una nomenclatura, es personal, ustedes pueden utilizar la que quieran. Recuerden que generalmente para mí los archivos objeto o ejecutables, ¿cierto? Yo suelo dejarlos sin extensión. Así es como yo me doy cuenta que es un ejecutable, no tiene extensión. Entonces vamos a ponerle el mismo archivo del CPP, pero sin extensión, ¿cierto? Entonces para mí, un Holamundo sin extensión va a ser un archivo ejecutable. Y obviamente el que vamos a compilar es el holamundo.cpp. Esa extensión .cpp es también algo que puede ser personal, porque recuerden que aquí las extensiones en Linux no son tan obligatorias. ¿Para qué le pongo ese .cpp? Generalmente utilizo esa extensión para indicar que es un archivo de C++, ¿cierto? Que tiene un código que no tiene que ver con ninguna cabecera, ¿cierto? O sea, no tiene que ver con ningún .h o con ninguna definición, ¿cierto? Allá adentro, ¿qué van a ver? Van a ver funciones y van a ver ejecuciones, va a estar, por ejemplo, el main, ¿cierto? Entonces, el CPP se usa para un archivito normal de C++, normal. O sea, como les digo, eso es algo muy personal. Usted podría decir, bueno, yo a los ejecutables les voy a poner .exec y a los de C++ les voy a poner .mi CPP, yo no sé, es personal. Bueno, entonces ahí está la sentencia para compilarlo, ¿cierto? Esa compilación me va a arrojar un archivo ejecutable Holamundo. Listo, muchachos. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo internamente un archivo Holamundo. Cuando yo estoy trabajando sobre una carpeta, muchachos, que tiene privilegios, digamos, sobre la cual tengo todos los privilegios, él generalmente el ejecutable me lo arroja como un ejecutable, ¿cierto? Pues porque él sabe que de alguna forma estoy generando un archivo objeto. A veces no pasa así, ¿cierto? Entonces, si no está ejecutable, pues hay que darle los permisos de ejecución. Entonces, mire, si le damos un ls-l, sabemos si tiene los permisos de ejecución o no, ¿cierto? Que serían las X en los tres bloquecitos. XXX, ¿cierto? Le voy a quitar los permisos de ejecución por si alguno de ustedes, ¿cierto?, le salió sin permiso de ejecución, para que veamos cómo hacerlo. Entonces lo voy a quitar. chmod Hugo-X, ¿cierto?, a Holamundo. Entonces chmod Hugo-X Holamundo. Ahí lo que hice fue quitárselos, ¿cierto?
Entonces si le doy si le doy ls menos l nuevamente, nos vamos a dar cuenta que Hola Mundo ya no está en verdecito, porque le quité los permisos de ejecución. ¿Para qué hice esto? Repito, por si alguno de ustedes le quedó sin permisos de ejecución, para que miren cómo se hace. ¿Correcto? Entonces recuerden, no tiene permisos de ejecución, entonces se los tengo que dar, ¿cierto? ¿Por qué se los tengo que dar, muchachos? Porque miren que si lo ejecuto, lo voy a ejecutar. Hola Mundo. Punto slash Hola Mundo. Miren lo que va a aparecer ahí. Permission denied. O sea, no tengo permisos de ejecución, se los tengo que dar. Entonces, ¿cómo se los doy? chmod, ¿cierto? Hugo más X. chmod Hugo más X. Y el archivo, que es Hola Mundo. Si le doy ls menos l nuevamente, se van a dar cuenta que ya está en verdecito, o ya los tiene. O podemos mirar con ls menos l, que ya tiene todas las X. ¿Sí lo ven? Entonces ya tiene los permisos de ejecución. Muchachos, yo estoy haciendo las cosas rápido porque no estamos como en el tema del asunto, ¿cierto? Estamos repasando cositas de Linux, estamos mirando compilaciones sencillas. Si de pronto tienen pues en la velocidad en que lo estoy mostrando, tienen alguna inquietud, no duden en detenerme y la resolvemos. Bueno, entonces vamos a ejecutar el Hola Mundo, ¿cierto? Punto slash Hola Mundo. Entonces miren que se me ejecuta. ¿Cierto? Me salió Hola Mundo, ahí no hay nada nada del otro mundo, no iba a esperar nada más. Ese archivo lo que hace es imprimir Hola Mundo. Bueno, ahora quiero hacer el ejercicio, muchachos, para lo de la pregunta de ahorita, ¿cierto? ¿Qué pasa si comentamos esa línea? ¿Qué pasa si la comentamos? Vamos a comentarla. ¿Cierto? Recuerden que la comentamos con slash y vamos a guardar. Listo, ahí lo guardé. Entonces vamos a compilar de nuevo, muchachos. Una pregunta aquí capciosa, que es muy fácil de responder. Si yo ejecuto nuevamente el Hola Mundo, ¿se me van a ver reflejados los cambios que hice ahí? No. ¿Por qué? No lo ha compilado. Porque tengo que volver a compilar. ¿Cierto? Si ejecuto, voy a estar ejecutando el que compilé ahorita, no este. Entonces vamos a volver a compilar, muchachos. G++ menos O. Hola Mundo, recuerden que voy a llamar el ejecutable y el archivo cpp se llama holamundo.cpp, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a darle compilar. Miren lo que me va a salir, muchachos. Me va a salir. Pilas, que hay un error en la función main, ¿cierto? Hay un error en la función main. Y me dice, bueno, me dice cuáles son esos errores. Me dice, en la línea 7, miren que él siempre muestra la línea, muchachos. En la línea 7 hay un error. Cout no fue declarado en este scope o en este ámbito. C++ no fue declarado. Y en la misma línea 7 tampoco en line. En line tampoco fue declarado. Vamos al código. ¿Cuál es la línea 7? Miren la línea 7 aquí. Cout menor Hola Mundo, menor en line. Entonces les voy a explicar por qué. Y más adelante cuando veamos espacios de nombres lo vamos a entender mejor. Entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? La librería IOStream, ¿cierto? Que es a la librería que pertenecen Cout y Enline, ¿cierto? Esas dos funciones pertenecen a la librería IOStream. Esa es la razón por la cual estamos llamando IOStream arriba, ¿cierto? Esas dos funciones están dentro de esa librería, definidas dentro de un espacio de nombre que se llama std, ¿cierto? Entonces hay dos formas de yo poder usarla, las que les mencioné ahorita. ¿Cuáles son esas dos formas? Primero, decirle, bueno, listo, como usted pertenece a std, entonces yo le voy a dar el prefijo, o lo que vamos a llamar el ámbito. Más adelante vamos a ver qué quiere decir el ámbito. Entonces, el ámbito se lo doy con std, dos puntos, ¿cierto? Tanto a Cout como a Enline. std, dos puntos.
¿Cómo? Bueno, entonces le estoy dando el ámbito, le estoy diciendo, vea, señor código, si usted va a usar cout, le tiene que poner el prefijo. ¿Cuál es el prefijo? std. ¿Por qué? Porque dentro de la librería IOStream hay un espacio de nombres o un bloque de código que lo exige, ¿cierto? Entonces vamos a guardar y vamos a compilar nuevamente. Cuando editen el código, muchachos, lo pueden editar con cualquier editor de texto común y corriente. En particular, aquí me abrió con el Qt Creator, pero puede ser con cualquiera. Listo, muchachos, entonces vamos a compilar nuevamente. Entonces miren que me compiló. ¿Sí lo ven? Sin problemas. Si lo ejecuto, pues me va a pasar lo mismo. Me va a ejecutar Holamundo sin problemas. ¿Sí vieron? Entonces esa es una forma, darle el ámbito. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es activar el espacio de nombres o activar el bloque de código. ¿Cómo se activa el bloque de código? El bloque de código se activa con la siguiente sentencia: using namespace std. Ahí le estoy diciendo, vea código, de ahora en adelante usted va a usar todo lo que tenga que ver con std así olímpicamente, como si no tuviera que ponerle ningún prefijo. ¿Por qué? Porque yo estoy activando el bloque de código. Entonces, para el código que está debajo de using namespace std, cout y inline van a ser funciones válidas, ¿cierto? Que están obviamente dentro de la librería IOStream. Entonces vamos a darle guardar nuevamente. Ahí tenemos el código original, vamos a compilar otra vez y vamos a ejecutarlo. Entonces miren que ocurre sin ningún inconveniente. Muchachos, para hacer rápidamente la explicación de lo que es ese código de bloque, ese bloque de código, porque eso lo vamos a ver más profundamente en otras tutorías, ¿cierto? Por ahora lo que me interesa es cuál es la razón de usarlo, para qué se está usando. ¿Queda clara la respuesta a la pregunta? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces ahí vimos cómo se utiliza el compilador. Listo, muchachos. Bueno, ya todos sabemos que es una clase, ¿cierto? Ya en programación orientada a objetos, cuando vimos la introducción, identificamos que es una clase. Entonces, les recuerdo por si aún no lo, pues, o por si no lo recuerdan o por si no lo tienen claro todavía. ¿Qué es una clase? ¿Cierto? Entonces recuerden que una clase es la definición la definición global de atributos y comportamiento que van a corresponder a una línea de objetos en particular, ¿cierto? Entonces, vuelvo y le explico. Recuerden entonces, recuerden que cuando hacíamos el ejemplo de hardware y software, ¿sí lo recuerdan? ¿Cierto? Cuando yo definía ahí arriba, mi clasificación, que era hardware y software, yo estaba definiendo una clase. Esa clase tiene unos elementos en particular. ¿Cuáles son? O sea, o ¿qué le defino a esa clase? Le defino unos atributos, ¿cierto? Le defino unos comportamientos o funciones. Y con base en ellos, creo objetos que son instancias de esa clase, como copiecitas. Entonces recuerde que cuando creábamos la clase hardware, había, por ejemplo, un objeto que lo llamábamos teclado, ¿cierto? Ese teclado usaba los componentes en particular que podía tener otro hardware, que es, por ejemplo, un monitor. Como que se le puede hacer inventario, que ocupa un volumen, ocupa un espacio, ¿cierto? Se le puede calcular ese volumen, se le puede calcular ese espacio, ¿cierto? Por el hecho de monitor y teclado pertenecer a la clase hardware, tenía unos atributos y unos comportamientos particulares, ¿cierto? Que lo hacían perteneciente a esa clase. Hagan de cuenta que la clase es como un conjunto, la etiqueta de un conjunto. Todo lo que esté dentro de ese conjunto va a tener algo en particular que lo hace perteneciente a ese conjunto, ¿cierto? Esa característica. Bueno, vamos a mirar entonces un ejemplo, muchachos. En la otra carpeta, muchachos, hay dos ejemplitos muy sencillos. Estos ejemplitos son extractados de la página que les mencioné, de la de C++ con clase, y me parecen extremadamente didácticos, ¿cierto?
Bueno, entonces vamos a ver el primero, que es pareja.cpp. ¿Cierto? ¿De qué se trata pareja? Listo. Entonces, muchachos, ¿de qué se trata pareja? ¿O de qué se trata el código? Se los voy a explicar así por encima para que después lo vamos orientando con respecto a cada uno de los elementos que lo componen. Bueno, entonces, ¿de qué se trata pareja? Vamos a generar dos datos a los que vamos a llamar una pareja de datos, ¿cierto? Dos datos a los que vamos a llamar una pareja de datos, ¿cierto? Dos datos cualquiera. Esos datos van a pertenecer a una pareja de datos que van a tener unos atributos y unas características en particular, ¿cierto? Algo en particular. Entonces, como esos elementos, ¿cierto? Esa pareja de elementos va a tener algo en particular o van a ser parte de una clasificación, necesito crear una clase, ¿cierto? Entonces voy a llamar una clase pareja para poder sacar esos objetos de esa clase. Entonces creo la clase pareja. Listo. Una vez creada la clase pareja, vamos a identificar algunos atributos que tiene una clase en C++, ¿cierto? O sea, por eso es importante que se lean la teoría, muchachos, antes de, porque yo aquí parto ya de los ejemplos, ¿cierto? Entonces me imagino que el concepto ya debe haber quedado un poquito claro para aterrizar los ejemplos. Listo, entonces, según la forma de declarar una clase, entonces tenemos, ¿cómo declaramos una clase? ¿Cierto? Le ponemos la palabra reservada class, con doble S, clase en inglés, y le damos un nombre a la clase. En este caso le voy a dar nombre pareja. Esa clase se pudo haber llamado hola, o se pudo haber llamado mi nueva clase, o mi clase, ¿cierto? Eso no es una palabra reservada, es un nombre que yo le doy a esa clase. Bueno, ¿qué tiene una clase por dentro? Una clase en C++ tiene dos tipos de elementos, que son los miembros públicos y los miembros privados. Entonces voy a ir retrocediendo en los concepticos para que nos vamos ubicando. ¿Qué es un miembro? ¿Quién me dice que es un miembro en lo que leyeron? Es un atributo o una función. Es un atributo o una función, ¿cierto? Un miembro es un componente de la clase, algo que va a estar dentro de la clase. A eso es a lo que vamos a llamar un miembro de la clase, ¿cierto? Entonces, esos miembros de la clase pueden tener dos tipos de características, pueden ser o privados o públicos, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo quiera. ¿Qué es un miembro privado? ¿Qué es un miembro privado en una clase? ¿Quién me dice? El miembro privado es el que solo puede ser usado dentro de la misma función, eso. Dentro de la misma clase, dentro de la misma clase. No, un miembro privado es un miembro que no puede ser excedido desde el exterior. No puede ser excedido del exterior. Entonces, ¿a qué me refiero? Solo puede ser accedido por miembros en general de la misma clase. Solo puede ser accedido por miembros de la misma clase, ¿cierto? Entonces, ahí se pueden surgir varias preguntas. Bueno, y si solo pueden ser accedidos por miembros de la misma clase, ¿cómo hago yo para llamarlo desde un código externo? ¿Cierto? ¿Cómo hago yo para llamarlo desde un código externo? Pues es curioso. Pues, si no lo puedo sacar de ahí, no lo puedo usar, pues ¿cómo hago para llamarlo? ¿Cierto? Entonces, generalmente lo que pasa es que los miembros privados, ¿cierto?, son llamados desde el exterior a través de un miembro público de esa misma clase. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Cierto? Si yo quiero llamar A desde el exterior, voy a ir haciendo los dibujitos, muchachos, para que vayan entendiendo el concepto.
Entonces miren muchachos, hagan de cuenta que esta es la clase. ¿Cierto? Este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Resulta que estos dos son privados. Y aquí hay un elemento 3 y un elemento 4. Cuando me refiero al elemento 3, muchachos, son miembros. O sea, en general funciones o variables. Todavía no estoy haciendo distinción entre uno u otro, ¿cierto? Entonces, estos son públicos. Entonces resulta que alguien aquí afuera los quiere acceder, ¿cierto? Entonces viene y ve, yo quiero acceder el 2. Aquí se estrelló contra el mundo. Te dice, no, qué pena con vos. No lo puede acceder desde afuera, ¿cierto? Entonces, bueno, pero qué enredo. Bueno, ¿y yo a qué puedo acceder? ¿Cierto? Entonces, vos puedes acceder a este y a este, ¿cierto? Esos son los que yo te permito. Esos son los que yo te permito acceder. Entonces, bueno, listo. Entonces, si ustedes lo perciben, ¿cuál es el mecanismo entonces? ¿Cuál es el mecanismo para yo acceder las cosas privadas desde afuera? Pasar por algo que pueda acceder, ¿cierto? Entonces, bueno, si yo puedo acceder a esto, entonces listo. Entonces venga, señor 4, deme la forma de acceder a 2, o deme la forma de acceder a 1, ¿cierto? Entonces generalmente las variables o las funciones, o en general cualquier miembro que sea privado, se accede desde el exterior a través de un miembro público, pues porque él me lo permite. Entonces ese es el mecanismo para acceder a los privados. Entonces ahí en ese orden de ideas, muchachos, ya me imagino que entenderán qué es un miembro público. ¿Quién me dice que es un miembro público? Puede ser accedido desde el exterior. Que pueda ser accedido desde el exterior. Obviamente desde el interior también, pues porque hace parte de la clase, ¿cierto? ¿Para qué se usan unos u otros, muchachos? O en general, ¿por qué se hace esa clasificación? Generalmente uno asigna la característica de privado a los elementos que son importantes y que yo tengo que hacer un control sobre ellos, ¿cierto? Vea, yo tengo que hacer el control sobre esto, olímpicamente no pueden venir a accederme a este dato, ¿cierto? Generalmente todas las variables siempre suelen ponerse privadas, ¿por qué? Entonces vámonos a devolver a la teoría, muchachos. Recuerden que esto es programación orientada a objetos. Entonces aquí no fue que borramos lo de la clase pasada y estamos hablando de otra cosa, no. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, porque, teniendo en cuenta los conceptos que ya vimos, ¿por qué creen ustedes que generalmente siempre se colocan las variables privadas? ¿Quién me dice? Teniendo en cuenta los conceptos pasados. O sea, recordemos, ¿qué son las variables? Son los atributos. Sí, ¿y qué son los atributos según la programación orientada a objetos? Son las... Sí, era como el teclado. O sea, en el ejemplo era, por ejemplo, la parte de hardware. Eran los teclados, las impresoras. Pero recuerden que él tiene una definición. Los atributos, ¿cierto? O las variables, lo que hacen es que me describen el estado de un objeto, ¿cierto? Recuerden que cuando yo diligencio la variable, a ese valor A o a ese valor color le pongo un valor rojo, ¿cierto? Yo le estoy dando un estado al objeto que corresponderá, al que le corresponderá esa variable, ¿cierto? Entonces le estoy dando un estado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente son privados, ¿por qué? Pues porque el estado del objeto como tal es algo muy, muy personal, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces no cualquiera va a ir a modificar un estado tranquilamente, ¿cierto? La idea es que hayan mecanismos para que se haga, no que entren ni lo modifiquen directamente, ¿cierto? Generalmente cuando uno coloca una variable para un objeto es porque es importante. Si no fuera una variable importante, pues uno no la colocaría. Entonces suelen colocarse así. No necesariamente tienen que ser así, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser así. Bueno, muchachos, entonces ese es el objetivo de que sean privados. Y el objetivo de crear miembros públicos, esta es
permitir que me lo accedan desde afuera. Y tienen una función principal, ¿cierto? ¿Cuál es la función principal según lo que acaba de explicar, muchachos? Para los métodos públicos. Poder llegar hasta a los miembros privados. Exacto, poder llegar hasta los privados, permitir que se llegue hasta los privados, servir de puente. No necesariamente esa es su única función, pero sí es la función principal. Usted generalmente siempre ve ese tipo de estructura. Ve miembros privados, ¿cierto? Que son accedidos por miembros públicos, y esos miembros públicos son accedidos por el exterior. Esa es como generalmente la estructura que usted ve para ese ejemplo. Muchachos, el hecho de que algo sea privado o público lo enmarca dentro de uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Recuerden, muchachos, esto que les estoy enseñando tiene que ver con lo que les dije ya. No estamos aquí borrón y cuenta nueva. Todo se mapea. Esto que les estoy enseñando, ¿quién me dice con qué pilar se mapea? Con uno de los 3 pilares que les mencioné. ¿Con cuál creen usted que es? ¿Qué es? ¿Quién me recuerda los pilares de la programación orientada a objetos? Verás que encapsulamiento, herencia, polimorfismo. Y polimorfismo, correcto. ¿Quién me dice el hecho de colocarle una característica de privado o público a los miembros, con qué pilar de eso se relaciona? Con encapsulamiento. Correcto, con encapsulamiento. Miren que tiene sentido. ¿Qué hago yo cuando le estoy poniendo el atributo privado a los miembros? Estoy restringiendo la cápsula, estoy diciendo, pilas, aquí no puede entrar cualquiera. Necesita un método especial para entrar. Bueno, muchachos, listo, más o menos es así. Entonces nos vamos a encontrar con esos miembros, ¿cierto? Ahora hablemos de los miembros, ¿cierto? ¿Qué miembros se puede encontrar uno en una clase según la programación orientada a objetos? No según C++, según la programación orientada a objetos. ¿Qué miembros me puedo encontrar? Entonces recuerden que cuando hablamos de clases, desde la clase hardware, por volver al ejemplo, hablábamos de 4 cosas principales, que eran la clase, los atributos, las funciones y los objetos, ¿cierto? Entonces, de esos 4 que les dije, pues ya la clase ya salió, porque estamos hablando de la clase, que es la agrupación principal, ¿cierto? Como la característica del conjunto. Me quedan 3, ¿cierto? ¿Qué de esos 3 elementos creen ustedes que sean atributos? Perdón, que sean miembros. Objetos, variables y funciones. ¿Qué de esos 3 creen ustedes que sean miembros? Variables y funciones. Variables y funciones. ¿Y por qué no los objetos? Porque es que un objeto es como la copia de la clase. O sea que contiene, de por sí contiene lo otro. Exactamente, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Los objetos no, porque son copias de la clase. Entonces, si yo quiero referenciar una variable, pues tiene que estar asociada a un objeto, ¿cierto? Creado a partir de la clase. Lo vamos a ver más adelante, muchachos. Bueno, entonces, como les los acabo de explicar, pues efectivamente tenemos 2 tipos de miembros, ¿cierto? Las variables y las funciones. En C++ suelen llamarse como está comentado ahí, ¿cierto? A las variables suelen llamarse datos miembros, aunque le podemos seguir llamando pues variables. Y a las funciones se les llaman funciones miembro. A los miembros funciones pues se llaman funciones miembro. Pues se le puede ir llamando funciones o sin métodos, lo que quieran, ¿cierto? Entonces, una función no es nada diferente a lo que ustedes ya conocen, muchachos, ¿cierto? A lo que era una función en C, ¿cierto? Entonces una función es un elemento que devuelve un valor. En este caso, como es void, no devuelve nada. Tiene un nombre y tiene unos argumentos, ¿cierto? Vamos a hacer un recorderis aquí, muchachos, de cosas que se deben saber ustedes de memoria, ¿cierto? Hay 2 formas de expresar una función. ¿Quién me dice cuáles son esas 2 formas?
Mejor dicho, en la línea 10, 11, 12, 13 y 14 que ven en la pantalla están las dos formas. Hay dos funciones, una se llama lee y otra se llama guarda. Ahí las funciones están expresadas de dos formas. Una está como prototipo. Correcto, una está como prototipo y la otra. La otra, ¿cómo es que es? No me acuerdo. La otra sí está expresada, pues, o sea, tiene su contenido. Correcto, esas son las dos formas. Entonces, existen dos formas. Una forma es declararla y otra forma es definirla, ¿cierto? Tenemos que tener muy claro esas dos cosas. Una función se declara y se define, ¿cierto? Obviamente cuando usted la declara, pues la puede definir ahí mismo, ¿cierto? Pero son dos cosas muy diferentes, declarar y definir. Cuando usted la declara es cuando pone el prototipo, lo que menciona es que es el prototipo, que es como el esqueleto, ¿cierto? ¿Qué es lo que se encuentra en la línea 10? Cuando usted la define es donde pone qué hace la función y cuál es el contenido de ella, qué es lo que hace realmente. Si ustedes se fijan, ¿qué hace la función lee? ¿Quién me dice qué hace la función lee? Según la línea 10. ¿Qué hace la función? Recibe dos enteros. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace la función lee? Según la línea 10, no miren más abajo, según la línea 10. Solo la línea 10. No se sabe. ¿Cómo va a saber qué hace lee si no dice ahí? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esa es la declaración, es el prototipo. En el prototipo nunca se dice qué hace la función, porque se dice dónde hace la función, es en la definición, ¿cierto? Donde yo la desgloso, ¿cierto? Mientras que aquí sí sé qué hace guarda. Aquí sí sé qué hace guarda, porque la estoy, a la par que la estoy declarando, la estoy definiendo de una vez. ¿Qué hace guarda? ¿Y cuál es el propósito de declararla y definirla después para en otro lugar? Es como una línea de código más. No, eso depende del programador, pero a veces, pues por ejemplo aquí da lo mismo, ¿cierto? Pero a veces no da lo mismo. A veces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de cuál es la razón. Supongamos que yo estoy creando una clase, no olvidemos que el marco de la clase, miren el marco de la clase ahí, que se puso como en rojito al lado, ¿sí lo ven? Estoy en el marco de la clase. A veces, por ejemplo, usted dice, no, pues ¿qué más da? Yo voy a definir las funciones pertenecen a la clase, ¿cierto? Entonces pues las voy a definir ahí, que me voy a poner a crear un prototipo y después definirla en otro lado, entonces las voy a crear. Pero miren, ¿qué pasa, muchachos, si la función tiene 500 líneas de código? ¿Cierto? Me queda una clase de 530 líneas de código. ¿Sí lo ven? Entonces se me vuelve inmanejable. Entonces yo puedo decir, no, venga, yo no me quiero complicar. Voy a crear mi clase chiquitica, ¿cierto? Voy a declarar la función, el prototipo de la función. Y por allá en otro lado creo las 100 líneas de código que la contienen. Entonces miren que mi clase queda más manejable. Entonces eso es una de las razones, que me queda más manejable el core del código. ¿Sí lo ven? Entonces me voy volviendo modular. Lo que es grande lo voy dejando por allá en otro lado. Y lo que es pequeño lo voy dejando en el core. Y yo puedo mirar cuáles son las funciones que pertenecen a la clase. ¿Sí es claro eso, muchachos? Entonces, una de las razones es ¿cuál? De declarar y después definir. No hacer una chorrera ahí inmediatamente, ¿cierto? Sino que declaro todos los prototipos y por allá en otra parte las defino, para no tener una chorrera de código. Es más por usabilidad del programador. Bueno, entonces, miren que ahí sabemos qué hace la función guarda. ¿Qué hace la función guarda? Toma dos datos y los lleva a dos variables. Listo, entonces, algo para resaltar ahí, muchachos, en la función guarda.
Todavía no hemos tocado la función lee, ni nos interesa aún. Miren la función guarda. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la función guarda está definido A y está definido B. No. ¿Por qué guarda sabe qué es A y qué es B? Pero si está definido en donde se pasan los parámetros, ¿no? No, miren que los parámetros que se pasan son A2 y B2, pero A y B no. ¿Quién le da el contexto a guarda para que A y B sean reconocidos? ¿Quién le da ese contexto? Que sean. ¿O quién le da el ámbito? ¿Cómo él sabe dentro de qué ámbito está manejándose? Está por fuera de la función. No. Pues ahí está como variable global dentro de la clase. Pero aquí no es una variable global, no lo veamos desde el concepto de variable global. Es un miembro de la clase. Y por el hecho de ser un miembro de la clase, los integrantes de la clase pueden acceder a ella. Pues porque es un miembro como tal. No una variable global, porque el concepto de variable global es distinto. O sea, aquí es un miembro de la clase, ¿cierto? Por decir algo, yo vivo en una habitación, ¿cierto? Y en esa habitación hay un baño. Resulta que yo no vivo solo en esa habitación, vivimos 4 personas. Entonces, pues esas personas tienen el derecho de usar ese baño, pues por el hecho de estar en la habitación. Digamos que de alguna forma es transitorio. Mientras que ese derecho no lo tiene alguien que viva en otra habitación. Pues no tiene sentido que alguien que viva en otra habitación se venga a meter al baño de la mía. ¿Sí lo ven? Entonces, el hecho de yo pertenecer a la habitación me da el derecho de usar el baño. El hecho de la función guarda, pertenecer a la clase pareja, le da el derecho de usar sus variables o sus datos miembro. ¿Queda claro? Bueno, muchachos, ahí es un caso feliz, ¿cierto? En lo que está en rojito. ¿Por qué? Porque todo está dentro de la clase. Miren que aquí es donde se cierra la clase. Aquí se cierra tranquilamente la clase. Pero entonces, ¿qué pasa, muchachos? Si yo quiero hacer referencia por allá afuera a algo de la clase y quiero que el código me lo identifique como interno. Entonces, aquí hay un ejemplo. Yo hice el prototipo de la función lee, ¿cierto? Aquí está el prototipo. Pero no lo he definido. Entonces yo dije, yo quiero definirlo afuera. Entonces se dice, pero vení, ¿cómo así? Vas a cometer un error. Pilas que vas a cometer un error. ¿Por qué? Pues porque te saliste ya de su ámbito, ¿cierto? Mira, si vos, por ejemplo, llamas A y B acá, como no estás dentro del ámbito de la clase, que está arriba, te va a sacar un error. Te va a decir, hey, pilas, ¿qué es A y qué es B? Porque vos ya no estás en la clase, no puedes ser tan olímpico. Entonces, ¿cómo hago yo para poder crear cosas por fuera de la clase, ¿cierto? Y utilizarlas de la misma forma, o sea, que el código me interprete que efectivamente yo hago parte de esa clase, ¿cierto? Por decir algo, haciendo la analogía de la habitación, hay 4 personas que viven en la habitación, ¿cierto? Pero hay uno que nunca se mantiene. Y digamos que solo lo conoce una persona, los otros 2 no. Entonces llega esa persona y va a usar el baño y los integrantes le dicen, hey, pilas pues que vos no puedes usar el baño. Entonces le dicen, no, venga, pilas que yo sí soy de esta habitación. Otra cosa es que vos no me veas nunca aquí, pero yo sí soy. Entonces le dice, bueno, identificate. Entonces no sé, él le muestra alguna cosa, ve. Sí, vos perteneces a la clase, puedes usar el baño. Esa identificación es lo que en C++ llamamos el ámbito, ¿cierto? Es el ámbito o el contexto de la función. Ese contexto se pone de la siguiente forma. Se pone contexto y 2 puntos, contexto, 2 puntos. Eso le da el ámbito en cualquier contexto a algún elemento. Miren que ahorita, ¿se acuerdan de Using Namespace STD? Que yo dije STD 2 puntos. Eso le estaba dando el ámbito o el contexto del espacio de nombres. Aquí yo necesito dar el ámbito del contexto de la clase. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo he llamado a la clase? Pareja. Entonces le voy a decir pilas código o pilas compilador, que esta función lee pertenece a la clase pareja, ¿cierto?
Pero hay algo que sí debo hacer obligatoriamente. ¿Quién me dice qué debo hacer obligatoriamente? Para poder hacer esto así, para poderle darle un ámbito. Parte de los 2 puntos. Pues sí, o sea, tengo que darle los 2 puntos para darle el ámbito. Pero aparte del código que hago, o de esto lo que hago para que pertenezca a la clase, tuve que haber hecho otra cosa. ¿Qué es? No solo por eso tiene que pertenecer a la clase. Lo otro que tuve que haber hecho, muchachos, ¿qué es? El prototipo, la declaración. Si yo no creo el prototipo, la declaración dentro de la clase, pues él tampoco me lo va a reconocer. Si yo hago esto, él me va a decir, hey, pilas, vos me estás diciendo que sos de la clase, pero yo aquí no veo ningún prototipo y no me has definido nada, no sé. O sea, aunque digas que yo te conozco, no te conozco. Entonces, miren la razón, por ejemplo, para en una parte dar el prototipo y en otra parte dar la definición. Entonces, esa es una razón. O sea, yo necesito darle el prototipo arriba para que la clase sepa que es de él, si no, pues perdido. ¿Queda claro, muchachos? Bueno, entonces aquí definí la clase pareja. Perdón, le di el contexto a la función lee. Rápidamente, muchachos, ¿qué hace la función lee? La función lee, le entran 2 valores, ¿cierto? Le entran 2 valores y a esos valores les llevo ¿qué? Lo que contienen las variables A y B en ese instante de tiempo. ¿Cierto? En este momento, ¿qué contienen esas variables A y B? Ni idea. No tenemos ni idea. Lo que contienen A y B en ese instante de tiempo. ¿Qué hace la función guarda? Hace exactamente lo contrario. ¿Cierto? Voy a repasar. ¿Qué hace la función lee? La función lee coge lo que está en A y B en ese instante de tiempo y lo lleva a esas variables que tienen ámbito dentro de la función lee. ¿Sí lo ven? Esas variables no tienen un ámbito más allá, más global. Entonces, a eso que le entra, ¿cierto? A y B. Le llevo A y B. Eso es lo que hace la función lee. ¿Qué hace la función guarda? La función guarda coge lo que le entra A y B y coge las variables que le entran y las lleva a y B. ¿Sí ven que es lo contrario? Lee, ¿qué hace? Me lee el valor de los datos miembro. Lee, valga la redundancia, el valor de estos datos. Me los coge y las lleva a unas variables temporales, ¿cierto? ¿Qué hace guarda? Hace lo contrario. Coge unos valores de unas variables temporales y me los lleva a y B. Ustedes pueden decir, pero qué bobada eso. Y ¿para qué eso? Pudo haber sido más simple. Pues miren que aquí estoy trabajando con la filosofía que les mencioné ahorita. ¿Será que yo desde el exterior le puedo mandar un valor a A? No, porque es privada. No, porque es privada. Entonces, ¿qué necesito? Una función pública que sí lo pueda hacer para yo poderle mandar un dato desde el exterior. Eso es lo que hacen esas funciones. Ahora sí, vámonos al programa como tal. Entonces aquí definamos el main. Bueno, muchachos, esto es nuevo para ustedes, aunque ya lo debieron de haber repasado, ¿cierto? ¿Cómo se crea un objeto? No hemos hablado de objetos hasta el momento. Solo hemos hablado de variables, de funciones y de clases, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Pero venga, vamos a aterrizar esto al mundo real. Vamos a crear un objeto. Entonces, ¿cómo se crea un objeto? Se crea de la siguiente forma, ¿cierto? Se le antecede por el nombre de la clase y se le pone un nombre cualquiera. A mí me dio por llamarlo par 1. Entonces, ese es el objeto par 1 de la clase pareja. Recuerden qué es como una copiecita. Es como una copiecita. Entonces, miren, muchachos, hay algo que les voy a mencionar acá, que se los voy a estar recalcando durante todo el curso. Y es el uso de la memoria. ¿Qué pasa cuando yo hago esa línea de código? Pareja par 1. Entonces miren lo que pasa. Pasa lo siguiente. Resulta que yo tengo la clase. Por aquí tengo la clase.
La clase se llamaba pareja, tenía dos datos que eran A y B, pongamos que sean enteros, ¿cierto? No me acuerdo si allá eran enteros, A y B, y tenía dos funciones, la función lee y la función guarda, ¿cierto? Hasta ahí está todo claro. Es una descripción del código. Esto es la clase, el cuadro, el contexto. Entonces ahí yo no he creado ningún objeto ni nada. Entonces resulta que quiero crear un objeto. Entonces doy el código pareja par 1. ¿Qué pasa en la memoria o qué pasa en el hardware cuando yo hago eso? Esto es demasiado importante, muchachos. ¿Qué pasa? Entonces tenemos la memoria. ¿Cómo funciona C++ entonces, muchachos? Entonces C++ funciona de la siguiente forma. Él dice, vas a crear un objeto, entonces pilas. Para ese objeto tenés que reservar un espacio de memoria para poderlo ir a guardar, ¿cierto? Ese espacio de memoria ¿corresponde a qué? Corresponde a su estado. ¿Quién me dice cuál es el estado? Sería A y B. Correcto, las variables. Entonces, C++ siempre exige, siempre exige que yo reserve en memoria el espacio del estado de ese objeto. Entonces, bueno, él le dice, listo, entonces, como vos vas a crear un objeto, entonces tenés que reservarle un espacio a la variable A y un espacio a la variable B. Este va a ser par 1, ¿cierto? Entonces resulta que me dio por crear otro ahí inmediatamente. Pareja par 2. Entonces le va a decir, bueno, pilas, creaste otro objeto, tenés que hacer exactamente lo mismo. Reservarle el espacio para su estado o sus variables, ¿cierto? Que es par 2. Pregunta del millón. ¿Esta es igual a esta? Sí, porque es una copia. Ojo, es una copia de las características, o sea, de la variable como tal, pero recuerden que cada objeto tiene un estado en particular, si no, no tendría sentido. Si yo creo objetos con el mismo estado, ¿qué objeto tendría crearlos diferentes? ¿Se acuerdan del ejemplo del formulario, muchachos? ¿Se acuerdan que les dije? Yo tengo un formulario que es una copia original y le dicen, vea, vaya y haga una encuesta. Si usted va a hacer una encuesta, ¿usted qué hace? Le saca una fotocopia a la hoja original para pasárselo a las personas. ¿Sí lo recuerdan el ejemplo? Entonces, ¿qué sentido tiene que esas fotocopias me las llene la misma persona? ¿Tiene sentido? ¿Qué tipo de encuesta es esa si me la llena una misma persona? No, yo le estoy sacando las fotocopias para que me las llenen personas diferentes, ¿cierto? Entonces quieren decir que este es una prima, un B', este es una prima, este es un B', son diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué los hace diferente? Tienen un valor. Este, por ejemplo, tiene un valor Z y este tiene un valor W. Tienen un valor. Entonces usted me dice, profe, pero ¿y qué valor tiene? En este momento no lo sabemos, es desconocido porque no se lo he dado. Ahorita vamos a ver cómo le damos ese valor, ¿cierto? Entonces en realidad yo aquí lo que tengo en la memoria es A o es X. A ver si van cogiendo el concepto, muchachos. ¿Es A o es X? En realidad lo que tengo, muchachos, es X, porque ese es el valor real, ¿cierto? C++ sabe que estos dos campitos son las variables de par 1, que corresponden a A y corresponden a B, ¿cierto? Pero él en memoria en realidad lo que guarda es el contenido, ¿cierto? Él no guarda, ve, esto es A, no. Él sabe que estos dos espacios de memoria corresponden a par 1 y sabe que estos dos espacios de memoria corresponden a par 2 para sus respectivas variables. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, si yo creo un par 3, si yo creo un pareja
par 3, ¿cierto? Él va a venir a reservar el espacio de memoria. Enseguida les voy a mostrar cómo, pero yo digo, ve, de una vez decir que A tiene 5 y B tiene 6, entonces él viene y guarda 5 aquí y 6 aquí. Y él sabe que ese es el A de par 3 y el B de par 3. ¿Sí queda claro, muchachos? Pero digamos que ese es el valor particular que tenía A y B en el momento de crear el objeto. Sí. Pero entonces si yo creo los tres objetos al mismo tiempo van a tener los mismos 5 y 6. No, porque yo no le estoy diciendo nada. O sea, por eso les digo, por eso coloqué los interrogantes. Aquí todavía no le digo nada. Entonces, si ustedes me dicen, después de que yo le dé pareja par 1, ¿qué valor va a tener X y qué valor va a tener Y? Ni idea, un valor desconocido. De hecho, si ustedes hacen el ejercicio y lo imprimen, les va a salir un valor raro. Ya la entendí. Si ustedes lo imprimen, les sale un valor raro, pues porque no les he dicho. Enseguidita, cuando veamos qué es un constructor, les voy a mostrar qué es, cómo le asigno yo el valor desde el principio. Por el momento, simplemente me interesa que entiendan que él reserva los espacios de memoria. A eso es a lo que yo llamo la copia o la instancia de la clase. Esto es una instancia de la clase, esto es otra instancia de la clase y esto es otra instancia de la clase. Ustedes pueden decir, profe, venga, ¿y qué pasa con las funciones? C++ no saca una copia de las funciones, ¿cierto? La función siempre es la misma. O sea que C++ no instancia las funciones, solo instancia las variables o el estado del objeto. Bueno, muchachos, entonces según eso, muchachos, entonces aquí creé el objeto par 1, ¿cierto? Creé el objeto par 1. Entonces, según lo que les acabo de enseñar, muchachos, pregunta, ¿qué el espacio de memoria que corresponde a la A para par 1, qué valor tiene en este momento? Indeterminado. Indeterminado, no tengo ni idea. ¿Qué valor tiene el B en este momento? Ni idea, porque no se lo asigné. Listo, continuemos. ¿Qué es lo que necesitamos saber en este momento? Que cuando ejecuté esta línea de código, me quedaba en memoria reservado espacio ¿para qué? Para dos enteros, ¿que son cuáles? A y B. La A y la B. ¿Y qué son qué? Las variables de la clase. Correcto. Continuemos, muchachos. ¿Qué sigue entonces? Resulta que aquí declaro dos enteros, X y Y, cualquier cosa. Entonces miren que ustedes ya, esto para ustedes no es nada extraordinario. Pues declarar un entero X y declarar un entero Y, ¿cierto? Entonces les hago la misma pregunta. ¿Qué valor tiene X ahí cuando ustedes lo declararon? No se sabe tampoco. Tampoco se sabe. Entonces miren que es lo mismo. No es que crear un objeto sea algo del otro mundo, no. Es definir una variable que queda con un valor indeterminado. Eso mismo hago con el objeto. Defino un objeto que queda con un valor indeterminado. Listo, muchachos. Ahora, otro concepto que ya deberían saber o haber repasado. ¿Cómo hago yo para llamar las funciones? ¿Cómo hago yo para llamar las funciones o los miembros en general? ¿Cómo hago yo para llamar los miembros de una clase? Anteponiendo el nombre del objeto y el punto. Exacto. Entonces miren, ¿qué estoy haciendo aquí en esta línea de código? Les voy a explicar paso por paso, pilas. Voy a llamar la función guarda, ¿cierto? Voy a llamar la función guarda. Recuerden que la función guarda hace parte de una clase. Ustedes se acuerdan por allá, recuerden, muchachos, la teoría que les dije no es para tirarla a la basura. Se aplica en todo esto. ¿Se acuerdan que yo les dije por allá? Les hago la pregunta. ¿Tiene sentido que yo llame guarda solito? Que yo llame la función guarda por ahí en algún lado, sola.
según los conceptos de programación orientada a objetos. Si es una función que pertenece a una clase o es un comportamiento, tiene sentido de que yo lo llame solo. La idea es que esté encapsulada. No necesariamente. O sea, tiene sentido que yo llame solo. Te voy a poner un ejemplo. Resulta que yo tengo un objeto que se llama, o la clase persona. La clase persona. Y tiene varias funciones. Por ejemplo, caminar, correr, hablar. Tiene sentido de que yo llame la función hablar por allá sola. O sea, como sin asociarla a un objeto. Exacto. O tiene sentido que se le asocie a un gato. Pongamos ese ejemplo. ¿Tiene sentido que le asocie la función hablar a un gato? No. No, porque hace parte de la clase persona. Entonces ni la puedo llamar sola, ni se la puedo atribuir a otro objeto que no tiene nada que ver con la clase a la cual pertenece. Entonces obviamente la tengo que asociar ¿a qué? Un objeto de la clase. A un objeto de la clase, correcto, a un objeto de esa clase. Porque si no, no tendría sentido. Entonces cada que yo llame un miembro de una clase, lo tengo que asociar ¿a qué? A un objeto. A un objeto o una instancia de esa clase. Porque si no, no tendría sentido. Bueno, vamos reparando entonces cositas, muchachos. Entonces, como no tiene sentido de que yo lo llame solo, entonces le tengo que asociar un objeto. ¿Cómo le asocio ese objeto? Entonces, cuando voy a llamar la función, ¿cierto? Le tengo que anteponer el nombre del objeto con un punto, ¿cierto? Del objeto al que corresponde o con el que voy a llamar esa función. Entonces, miren, muchachos, si nos vamos a la función guarda, ¿se acuerdan qué pasaba en la función guarda? La función guarda cogía los dos valores que yo le metía y se los llevaba a A y B. ¿Y A y B qué eran? ¿Qué eran A y B? Las variables de la clase. Las variables de la clase o los miembros de la clase. Entonces, miren. Entonces, esta función lo que hace es que le lleva estos dos valores a las variables de la clase. La pregunta es la siguiente. Pero venga, ¿en dónde se guardan esos valores realmente? ¿Cuáles son las posiciones de memoria designadas para esos valores? Las posiciones de memoria. La copia que se hizo del objeto. Lo que se reservó aquí, ¿cierto? Entonces no es que esto va a quedar registrado por ahí en la clase, no. La clase no tiene nada que ver, la clase simplemente da las pautas. Vea, señor objeto, estas son sus variables y estos son los procesos o las funciones, lo que usted va a usar. Guarde lo que quiera ahí, pero use estos, ¿cierto? Entonces, cuando yo llevo el valor, en realidad lo estoy llevando es al objeto, al espacio reservado en memoria para el objeto, o sea, a la A y a la B del objeto. ¿Queda claro? Ajá. Entonces, cada que ustedes van a llamar un miembro de una clase, sea una variable o sea una función, tienen que antecederlo por el objeto al cual corresponde lo que quieran hacer, ¿cierto? Quieren guardar en las variables del objeto par1, tienen que llamarlo con par1. ¿Sí queda claro, muchachos? Bueno, ahora, entonces, lo que hice con esa función fue llevar a esas dos posiciones de memoria el 12 y el 32. Ahora quiero usar la función lee. ¿Cómo uso la función lee? Entonces lo mismo, no la puedo usar sola, tengo que ponerle un contexto de un objeto. Ojo, muchachos, no es lo mismo el concepto de la clase o el ámbito que el contexto del objeto. Son dos cosas diferentes. El contexto del que hablábamos allá arriba es para que el código o el compilador sepa ese código a qué pertenece. Este contexto que yo estoy hablando aquí es el contexto del objeto, ¿cierto? ¿Para qué estoy usando yo esa función? ¿Para qué objeto? Entonces exactamente lo mismo, quiero usar lee, ¿cierto? Entonces recuerden que ya definí por aquí las variables x y y,
Entonces le entro esas variables. ¿Qué hace la función lee? ¿Sí lo recuerdan? Entonces coge esas variables y lo lleva a esas variables temporales que son A2 y B2, o en este caso X y Y. Listo, y finalmente lo que pasa en estas dos líneas, muchachos, es que imprimimos X y Y. Entonces miren, muchachos, varias cuestiones. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho? Entonces miren, si ustedes ven en el Cout, en la impresión, él dice, ve, va a imprimir el valor de par1.a, ¿cierto? ¿Qué es par1.a? Estoy llamando la variable de esa clase, pues correspondiente a par1, ¿cierto? ¿Sí queda claro, muchachos? Así como yo llamo la función par1.guarda, yo puedo llamar la variable Yo lo abro nuevamente, que parece que se bloqueó, muchachos. Entonces lo que le estaba diciendo, así como yo llamo par1.guarda, porque guarda es una función, puedo hacer también lo siguiente, par1.a. Par1.a. Miren que de hecho cuando le doy par1. Este Qt Creator me selecciona las cosas que yo puedo coger. Entonces yo puedo usar par1.a también y llevarle el valor de 10, por ejemplo. Así como hago con las funciones, puedo hacer con las variables. ¿Quién me dice? O sea, eso se puede hacer en el contexto de C++. Pero ¿quién me dice por qué saca un error así? Porque A se declaró privada. Exactamente, porque A es privada. Yo puedo hacer eso con las funciones públicas o con las variables públicas, pero no con las privadas. Entonces por eso tengo que intermediar a través de guarda y de lee. ¿Cierto? Si esa función fuera pública, tranquilamente podría hacer eso. Par.a, por ejemplo, a par.a llevarle alguna cosa. Por ejemplo, llevarle 3, ¿cierto? O a su vez a par.b, par1.b. Miren que la lista desplegable que me saca, muchachos, me saca B, pero me dice, hey, pilas que B es privada. ¿Sí lo ven? Ese candadito me indica que es privada. Entonces par1.b le pude haber llevado también, por ejemplo, 0. Pero obviamente no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque son privadas. Si las hago públicas, tal vez sí. Bueno, entonces aquí imprimo X e imprimo Y. Y este return 0 es el de la función main. Porque recuerden que la función main la declaré int. Recuerden que si yo declaro la función main int, pues obviamente tengo que ponerle un retorno. Bueno, muchachos, vamos a compilar. Entonces la misma cosa. Oye, en ese caso que le apareció también ahí pareja, o sea, A, B, lee, guarda y pareja. O sea, le apareció también el nombre de la clase. Porque es que uno puede poner un contexto. O sea, el nombre de la clase que llame la clase. Por ejemplo, sí, más o menos así, a lo que te refieres. Par1. Pareja. Entonces pareja es un contexto de algo, ¿cierto? Yo puedo colocar aquí alguna cosa. Sí, más o menos entiende. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque en este momento no tiene sentido. Pues ¿para qué vamos a colocar el contexto de algo que está en mí ya? ¿Sí me entiendes? No tiene sentido. Pero más adelante vamos a ver que sí. Por ejemplo, cuando veamos herencias, cosas de ese estilo. Bueno, vamos a compilar entonces, muchachos. Entonces, G++ menos O. Ah, bueno, pero no estoy en el que es. Listo, G++ menos O.
pareja, que va a ser el ejecutable, ¿cierto? Y pareja.cpp, que es el archivo de C++. Listo, muchachos, compila. Vamos a darle /pareja. Entonces miren, me imprime el valor de pareja 1 de par1.a y par1.b, tal y como lo quiero imprimir. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, muchachos. Vamos a describir esto. Vamos a describir este y vamos a comentar este. Vamos a dejarlo así. Así funciona. Vamos a compilarlo y vamos a ver qué error nos saca. Miren lo que estoy haciendo. Le estoy llevando un valor directamente a la variable de la clase, que es privada. Vamos a compilarlo. Entonces compilo nuevamente y miren lo que me sale. Me dice, hey pilas, hay un error en la función main, en la línea 7 y en la línea 27. Listo. Entonces él dice, vea, en la línea 7, ¿cuál es el error? ¿Cierto? El entero, mire que le pone el contexto. Si ven el contexto, muchachos, dice el entero A de la clase pareja, ¿sí lo ven? Sí. Pareja 2 puntos A, le está poniendo el contexto. Entonces dice, pilas, el entero de la clase pareja, eso significa eso. El entero A de la clase pareja es privado. Entonces vaya y mire. Entonces dice, bueno, vamos a mirar. Vení, sí. Mira que sí es privado. Entonces vamos a mirar el otro error. El otro error es, pilas, en la línea 27. Tienes que ubicarte en el contexto. Tienes que ubicarlo en el contexto. Entonces vamos a ver cuál es la línea 27. Entonces miren la línea 27. Entonces le dice, pilas con el contexto. O sea, no estás dentro del contexto. ¿Cuál es el contexto? Que es privado. Entonces si ven que saca un error. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle públicos. Vamos a ponerlos públicos. Vamos a comentar esto y vamos a llevarlos para acá. Cierto, los vamos a poner públicos. Entonces mire que los puse dentro de public y comenté la línea de private. Vamos a guardar. Vamos a compilar nuevamente. Mire que no sale ningún error. ¿Sí lo ven? Pues porque ya son públicos. Ya son públicos. Obviamente si ejecuto, me va a salir lo mismo que me salió en la ejecución de ahorita. ¿Por qué? Porque aquí con le ya le estoy llevando otros variables. Entonces sobreescribió este. ¿Sí lo ven? O sea, la función lee lo está sobreescribiendo. Entonces por eso no va a pasar nada. Pero quería con este ejercicio que vieran la diferencia entre público y privado, que sí lo puedo acceder directamente o que no. ¿Queda claro, muchachos? Bueno, muchachos, hagamos un break y apenas retornemos les hago los ejemplos de constructores. Por favor, el break de 10 minutos, sin mucho 15, o sea que estamos regresando aquí a las 8 más o menos, antes de las 8, faltando 5 para las 8.